La televisión es un medio de entretenimiento y así nació. Era algo que reunía a la familia y a los vecinos. Yo con la televisión no termino de sorprender, no termino. Al día siguiente de aparecer en televisión, iba a tomar un café y no me lo cobraban. Digo, ¿qué está pasando? Acá tomaba un taxi y no me lo cobraban. Tomaba un colectivo, no tenía auto, tampoco me cobraban. Cuando llega la televisión se cerraron más de 1000 salas cinematográficas en el país, porque la gente comprobó que podía ver una película sin moverse de su casa. Del edificio del Ministerio de Obras Públicas serán los últimos toques a la torre que ha de servir de antena para las transmisiones de televisión. A corto plazo llegará a los hogares argentinos la visión de manifestaciones artísticas, deportes, etcétera, con la autenticidad que solo la vista puede dar. La República Argentina muestra al mundo una vez más su pujante potencialidad y la preocupación que anima a sus gobernantes de marchar al ritmo del progreso, con la vista puesta siempre en el bienestar de su pueblo. Cuando me empiezan a reconocer, antes que se inaugurara, porque la televisión se inauguró el 17 de octubre de 1951 y yo empecé a aparecer en agosto. Buenas noches para todos ustedes. Y bienvenido al que llega. Empezaron a armar la televisión y después vino la parte técnica para lograr la imagen. Y cuando lograron la imagen salía todo torcido, la gente con una cara horrible. Entonces me ponían a mí y decían, ahí armaban, decía algo, contaba un cuento y los televisores, esa visión la tomaban los televisores que estaban en las vidrieras de las casas de artículos para el hogar. Por primera vez en nuestro país se ofrecen exhibiciones de televisión artística con carácter netamente experimental, señalando el camino a futuras transmisiones y propendiendo la difusión de esta maravillosa conquista del progreso. A Perón no le interesaba las transmisiones por televisión ni tenía ningún afecto a ese nuevo medio de comunicación. Él era muy afecto a la radiotelefonía. Todos saben por qué están satisfechos. El joven obrero dice a su compañera alegremente: Mira, cobré el mes de aguinaldo y desde mañana empiezan mis vacaciones pagas. Evita fue una pieza clave dentro del aparato cada vez más grande de medios que tuvo el peronismo, ¿no? Así como tenía una gran intuición en el tema político, también lo tenía en el tema de los medios. Perón fue consintiendo, pero no fue Perón el instrumento, digamos, de colección de los medios. La persona que realmente se ocupaba era Evita. Pienso que vislumbró muy rápidamente, con mucha intuición, que la televisión iba a ocupar un espacio central y descollante. Hay que recordar que la primera imagen de la televisión argentina es ella misma, ¿no? La foto clásica de Evita con su traje sastre, la flor y el rodete. Y el primer programa de la televisión argentina es el acto multitudinario del 17 de octubre del 51, que si mal no recuerdo fue cuando le entregaron la medalla peronista a Evita, ¿no? Fue uno de sus últimos actos. Gigantesco clamor
destaca la presencia de Perón y de Eva. La televisión da así su primer paso en Sudamérica, abriendo la amplia perspectiva de panoramas cada vez mayores. Según cuenta la historia, para que naciera la televisión se juntaron la decisión de Evita y la indomable pasión de un personaje como Jaime Yankelevich, que ya había sido uno de los pioneros de la radio. Parte hacia los Estados Unidos y Europa en viaje de investigación y estudio el señor Jaime Yankelevich, presidente de la Asociación de Radiodifusoras Argentinas. Pero que era un visionario y un conocedor del público y del espectáculo, y además un hombre que tenía realmente un criterio empresario muy interesante. Un hombre que se jugaba, como ustedes saben perfectamente, y se jugó en un momento en el que nadie creía en la televisión. Esto es aventura. No habría más de 3.000 aparatos distribuidos en toda la ciudad. Y por el primer año y el segundo no pasaron de esa cantidad porque los aparatos estaban en exhibición, pero toda la gente los miraba como bichos raros esos aparatos. La gente seguía entusiasmada con Peter Fox por radio, con los Pérez García, con los Tora Tango Club, con los vivos que había en todas las radios que tenían estudios espectaculares. ¿Hola? Sí, amigos, esta es la casa de los Pérez García. La radio en la Argentina era sumamente popular. No quiere decir que el cine no lo fuera, pero el cine tenía una periodicidad mucho más infrecuente. En cambio, la radio tenía una presencia muy dominante en la vida cotidiana de los años 40 o 50, con lo cual la televisión encontró servido, digamos, no tuvo que crear figuras como puede haber pasado en otros países donde la radio era más débil, sino que comenzó ya con figuras que eran conocidas, que por lo menos eran conocidas oralmente, ¿no? Y que también eran conocidas en imagen a través de sucesos argentinos o de las revistas de farándula, no de actualidad, que eran muy fuertes en esa época, ¿no? Como Antena o Radiolandia a mí. La TV forma parte del programa de radio. Es un entretenimiento más, o es como si fuera una radio más, se la consideraba la televisión. No existía un programa propio de televisión. Una rápida visita nos muestra la perfección del complejo y maravilloso mecanismo que reproduce fielmente en la pantalla televisora las imágenes y el sonido captados por la cámara filmadora. Sucesos deportivos, novedades científicas, programas de arte podrán llegar con toda su fuerza a los más apartados rincones. Es decir, en ese momento todavía está todos los porotos puestos fundamentalmente sobre los medios escritos, ¿no? Y también sobre la radio. La televisión venía más atrás. Y si vos analizás los contenidos de la televisión de los primeros años, del 51 al 55, no es que tampoco se le hiciera un uso intenso y abusivo desde el punto de vista político, más bien es una televisión muy ingenua, una televisión de enlatado y una televisión de shows. La televisión pues ha dado su primer paso efectivo en Argentina, abriendo camino a conquistas cada vez mayores. LU6 de Mar del Plata. Y tenía lo mismo que tiene el teatro. Una vez que se levantó el telón, estás liberado tus fuerzas. Gracias. ¿Dónde está la señora? Ahora viene. Hola, querido. Ni hablar cuando salías a la calle y la gente te paraba, porque, oíme, haciendo radio te escuchaban. Tu nombre era conocido. Haciendo cine era un sector del público que iba al cine. Y yo no hice protagónico. La televisión es masiva. Me fascinaba la presencia casi familiar de una cantidad de personajes que yo desconocía, desde los locutores hasta los artistas, ¿no? Esos tipos que a lo mejor la radio no les había dado una cara, ahora tenían también, además de una voz, una cara. Además era el acontecimiento. Era un mamotreto enorme, pesado, de madera, lleno de válvulas por dentro. Y era cosa mandinga.
y uno veía la imagen con lluvia, con dropouts a montones, y se quedaba contentísimo y asombrado de lo que estaba sucediendo. Muchas gracias, amigo. Muy buenas tardes. La firma que auspicia estos programas, Fernando Cruz y Cruz, se complace en presentarles felices y agradables hechos comunes de la vida diaria que merecen el premio y el estímulo que despiertan los hombres honrados. Aquí tenemos uno de ellos. Un aplauso para el señor. El negro Brizuela se podía equivocar o podía olvidarse el texto, entonces todo lo miraba en el aviso para ver a ver cuándo el negro Brizuela comenzaba a olvidarse y morcilleaba y arreglaba la metida de pata. Era la manera de que vieran mal los avisos de él. Yo andaba siempre con una tiza en el bolsillo, porque las cosas que no me entraban me las escribía en el piso. Entonces hacía así como que estaba pensando y estaba leyendo todo. Yo los domingos hacía 97 avisos en vivo, de 1 minuto cada uno, más 3 programas animando. Entonces te imaginas, yo vivía en la televisión. Pero se hicieron telenovelas como Operación Cero, que la hizo Pancho Guerrero. Bueno, casi todas las cosas que hizo Pancho Guerrero en esos años me parecen absolutamente rescatables, ¿no? Hizo una telenovela absolutamente en vivo, grabada en el Río, creo que en Vicente López o en Olivos, en un agosto, en pleno invierno, con 4 actores y todo el mundo muriéndose de frío. Hay un gran show Tropicana hecho por Blackie, que es una especie de madre de la televisión argentina, y ella fue cantante de Negros Spirituals, conocedora del espectáculo mundial, muy culta, etc. Allí esta conocida figura de nuestra TV hará una visita a las principales emisoras del norte a fin de estudiar los últimos adelantos de la pantalla plateada. Viajaba de La Plata a Buenos Aires porque trabajaba acá y empecé a ver desde el tren que empezaron a surgir arriba de las casas, en las azoteas de las casas, las antenitas de televisión. Corrían los meses finales del año 59. Los años 60 fueron la única, la primera y la última vez hasta ahora en que la televisión argentina aspiró a convertirse en una industria en serio. Pero viejo, estoy con vos y me quedo a pasar el día. Una cosa que yo no percibí, que la percibí tarde, que la televisión de los 60, que se hizo industrial, fue una televisión verdaderamente industrial, fue una televisión de industria argentina, porque primero que nada lo que hizo fue sacudirse a los socios extranjeros. Fuimos, en primer lugar, después del exilio, primero echamos a andar la cosa de Proartel en la Argentina. Hicimos la mejor empresa de televisión que tuvo este país. Prendas que se mueven cuando usted se mueve. Prendas con hilados de nylon. Un producto de Ducilo. Industria para industria. Pero ¿qué ocurre? Que estaba únicamente Canal 7, entonces Canal 7 tenía una programación que no era muy buena. Y aparece Canal 9, y luego Canal 11 y Canal 13 con una programación totalmente distinta, con una programación que mata, con una programación que entusiasma, y bueno, es otra cosa, y ahí creo que realmente es el verdadero nacimiento, o el segundo nacimiento de la televisión. En Argentina específicamente los nombres de Guarmestre, de Héctor Ricardo García, de Alejandro Romay, son inevitables para señalar un poco el derrotero de la televisión de los 60. Fundaron géneros de una manera muy local, muy local. Yo creo que tanto Romay como García hicieron una televisión que únicamente se podía haber hecho acá en la Argentina, ¿no? Los autores de la primera etapa de televisión vienen todos de la radio: Abel Santa Cruz, Celia Alcántara, Miguel de Calasanz, Nene Cascallar, Migré. No me digas esas cosas, Pablo, no te reconozco. ¿Puede pasar un galán más bonito que Bebán? Yo creo que el que empieza a parecer como qué buen mozo, este es un galán, es Rolfo Bebán.
en El amor tiene cara de mujer. Ahí empieza una cosa con una canción en italiano que se escuchaba de Luigi Tenco y que se pasaba un vaso de whisky así por la frente y se acordaba de su amada. Bueno, ahí se derretían todas las mujeres. Después en la etapa de los 70 está, por ejemplo, un muchacho de barrio, tipo de la calle, que ahí es García Satur. Tanto los intelectuales como los periodistas detestábamos este género hace, te diría, 10, 20 años, y ahora resulta que participamos en mesas redondas, en seminarios y en congresos que tratan el tema de la telenovela. ¿A quién esperaban? ¿Tardabas demasiado? Hoy cerraste la puerta, por eso pregunté.